diamante, ceniza sí. Saludo y pateo la mirada del dolor. Laten mis sueños, sobrevuelan hasta vos. Hay un túnel, una luz, Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. No soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy rimando. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola, Nelly, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Todas un poco atrasadas hoy con algunos problemas, pero ya estamos. Y para ser breves, si ya estamos en el aire, vamos a charlar un poco más, Andrea y yo, después. Y mientras tanto, queremos presentar a María Pía López, una intelectual de nuestro medio de prestigio, que ha trabajado siempre también en distintas temáticas institucionales, sociales, culturales, y ha trabajado también mucho todo el tema de qué nos pasa a las mujeres, cuáles son nuestros derechos y cómo tenemos que trabajar sobre ellos. Tiene escrita obra de teatro, o sea, es un ejemplo de intelectual que siempre está aportando con las ideas claridad para estos caminos que no son fáciles. Y hoy hemos pensado abordar un tema muy complejo, muy difícil, pero que no podemos dejar de pronunciarnos y de cambiar reflexiones para entender qué pasa en nuestra sociedad, y cómo no debemos aceptar determinadas conductas, cómo tenemos que tratar con respeto situaciones privadas y cómo a veces los medios, los trolls, estas nuevas formas de redes que se comunican, perturban la claridad que tiene que haber sobre cuando se trata de cuestiones que en última instancia son dramas para las personas. Y ahí la tenemos ya, también a María Pía López, así que vamos a empezar pidiéndole a ella que nos brinde, como lo ha hecho tantas veces, un poco de claridad en este oscuro camino que nos cuesta transitar hoy. María Pía ya está con nosotros, te escuchamos. ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo estás? Encantada de escuchar, de estar aquí. Esto- Bueno, claridad es difícil tener en estos momentos, como bien sabemos, porque es un momento, no sé cómo lo están viviendo ustedes, pero donde la ofensiva es tan fuerte, donde es tan fuerte la agresión y donde también estamos como en esas situaciones donde sentís que la ultraderecha, una ofensiva muy reaccionaria, toma incluso temas que siempre fueron nuestros temas, los temas de No, los pero es que movimientos. los toman para bastardearlos. Yo creo Totalmente. que acá, escuché a una joven, ni sé dónde la escuché, pero que me gustó. Habló dos palabras. Una de que nos están psicopateando. Y nos psicopatean varias veces por día. Entonces, y también nos ponen en situación de terror. Y yo agregué otro, nos quieren entrampar. Nos quieren poner en disyuntivas que son falsas, creo yo.
y que eso tenemos que ver cómo desbrozamos el camino sin resignar ninguno de nuestras banderas. Pero no podemos aceptar que personas que luchan en contra de nuestros derechos, que a nivel internacional están teniendo una actitud con los países más atrasados del mundo, que nos niegan los derechos, ahora parezcan las banderas de esos derechos pero destruirlos, porque mezclan todo, ¿no? Y además, que es una de las cosas que a mí me preocupa y con algunas mentes lúcidas como la de ustedes, me gustaría ver cómo hacemos para mantener todas nuestras consignas, porque aparte hay un problema acá muy grave, que Andrea me ha escuchado muchas veces decir, ojo los feminismos con no abandonar el garantismo. Hoy se usa cosas que insólitas, demandas. En todas las demandas que hizo una persona a nivel privado salen del expediente. Yo el otro día para dar una conferencia, para tener uno de estos expedientes, un dato dentro del expediente, tuve que hacer no sé cuántas vueltas y era nada más que para citar mejor un dictamen judicial. Entonces de repente veo que puedo leer la demanda que hizo esta señora. Eso nunca se vio. Ya no son, a ver, chismes que salen de un juzgado que se filtran. Es la documentación de un expediente. Y nada más ni nada menos que declaraciones privadas de dos personas. Entonces se bastardea la Constitución en base para defender a una víctima. Entonces tenemos por eso digo que estamos como entrampadas, porque es cierto que estos delitos se dan en forma privada, pero por eso necesitan una doble investigación, una triple investigación que cualquier otro. No es que fue corriendo alguien te arrancó la cartera. Y esta publicitación de todo, y de que a una persona no le importe que su demanda de 20 hojas sea leída por todo el país, es muy extraño. Pero ahí yo agregaría dos cosas, Nelly, a lo que estás planteando. Una, que me parece que en este momento no hay, en este tipo de casos, no hay nada que sea estrictamente judicial, porque lo que importa no es tanto lo que se dirima en una sede judicial y en relación a una idea o no de justicia o de reparación, sino el efecto público y que ciertos enunciados, ciertos dichos, circulen en el mundo de las redes y los medios. Es decir, es un escrito que más que ser un escrito judicial, es un escrito mediático, que tiene ese efecto, ¿no? De circular la palabra pública. Pero ¿sabés qué pasa también? A mí me duele, porque esto, que hoy por ahí despierta alguna lágrima, esto es un boomerang en contra de todos nuestros derechos. Totalmente. Porque sabés que termina siendo un desprestigio contra todo el sistema que venimos tratando de sostener, de que haya una atención real a las víctimas, de que esas víctimas sean escuchadas, que no sean revictimizadas, que tengan una privacidad, una confidencialidad. Todo eso en este momento está absolutamente roto y alimentando una maquinaria que es una maquinaria de construcción del discurso público, ¿no? Infernal. Pero ¿cómo hacemos nosotros sin declinar ningún principio que desglosar esto? Sí. Porque pero todo, desde la exposición de fotos, hemos luchado para que las víctimas no se vean ni se conozca quiénes son. Hemos resguardado en casos emocionantes como el de Belén, o sea, cuidamos a las víctimas. Ahora esta víctima tampoco se cuida, ¿no? No se cuida, y yo pondría también otra cosa en discusión que es difícil, pero que tenemos que poder pensarla. Hay algo en la narrativa que se construye que para mí es necesario problematizarla dentro de los feminismos, ¿no?
dentro de los feminismos como peleas por la emancipación. Y es que nosotras, a la vez que defendemos a las víctimas o tratamos de evitar su revictimización, también consideramos que las mujeres no son solo víctimas, sino que como feministas incentivamos la capacidad de agencia, de transformación. Digo, lo que decimos, yo lo pienso más en los lugares que más conozco, que es qué hacemos, por ejemplo, en una universidad cuando nos llega una denuncia. No solo tramitamos el apoyo a la persona que está llegando con esa denuncia, sino que también intervenimos en otro sentido, en trabajar con esa persona para ver qué puede hacer ella, no la institución. ¿Qué puede hacer para salir de una relación conflictiva, salir de una situación de acoso? No para dejarla sola, sino para reforzar la autonomía y la soberanía que tenemos. Bueno, es que a mí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque creo siempre en mi trabajo como abogada he favorecido todos los elementos, algo muy elemental, que en cambio de quedar atada toda su vida a una pensión alimentaria, tuviera un capital, algo que le ayude y no esa cosa de dependencia. Por eso también me llamó la atención que muchos movimientos, ya ni me acuerdo qué grupo, no tiene importancia, se asumieron también como víctimas, que este señor nos engañó. Este señor no nos engañó, nosotras peleamos por derechos y los obtuvimos, y se dieron el Ministerio de la Mujer y fue avance, y todas las leyes, las 20 leyes que surgieron más o menos en estos 20 años, en este siglo, es fruto de nuestra lucha. Tuvimos gobiernos que nos escucharon más, otros nos escucharon menos, pero a mí no me engañó Fernández. Fernández no me hizo una promesa de moralidad y de buenas costumbres, porque si no el patriarcado sería muy sencillo. El patriarcado es esto que todos los días vemos que existe, cada vez más. Cada vez cuando profundizas estudios, ves las huellas del patriarcado, en cual desde el punto de vista de la ley es impresionante. Entonces, ¿cómo voy a empezar a pelearme? Fernández me engañó. No, los feminismos nos hubiera engañado, lo tuvimos y qué suerte. Y lo tuvimos con mujeres que estaban al lado de Fernández, que presionaron. Entonces es una lucha nuestra. Entonces pensemos cómo de esta historia turbia, y que la enturbian y no hay forma como de clarificarla un poco más, ¿no? Sale un avance y no mentira, como decir que está funcionando. A mí, la gente que estaba en el ministerio, que tenía la línea, dicen que han quedado 2 personas. Y todavía esta señora Dornis, que debe ser la primera vez en su vida que escucha la ley, algo sobre la violencia intrafamiliar, se da el mal gusto de ironizar y decir que está funcionando, ¿no? Que llamen, ¿no? Entonces, a ver, yo quisiera que nos orientes un poco, ¿cómo hacemos para desbrozar esta situación? Hay una cosa que lo que decías recién, me gustó cuando decías, no nos pongamos nosotras en víctimas diciendo que fuimos engañadas. Porque es cierto, cualquiera de nosotras sabemos quién era Fernández antes, ¿no? Qué tipo de sujeto político, qué tipo de persona que tenía un sentido de la oportunidad, que había tenido una posición, para mi gusto, muy discutible con respecto al gobierno de Cristina, que no sabíamos que era todo eso, y sin embargo, yo diría, votamos a Fernández, quienes lo votamos, porque del otro lado estaba Macri. Es decir, y si hoy me pusiera en la misma situación de tener que votar a alguien contra Macri, aunque ese alguien sea Alberto Fernández, ¿de qué es lo que no sabíamos? Que iba a cometer violencia después, pero que era un tipo de político que tampoco nos entusiasmaba, sí lo sabíamos. O sea que no votamos engañadas a en ese sentido, y a mí me parece interesante eso, que una tenga diferencias, que elija entre posiciones que tácticamente son un poco mejores que otras, no significa ser víctima, significa otra cosa. Y a mí me parece eso importante también en términos de construir cómo pensamos, cómo reconstruimos qué pasó en esos años, qué pasó en los años que fue gobierno Fernández, porque efectivamente si no, se borra
la fuerza que tienen tenemos los feminismos en rehacer eso, ¿viste? En Y poner escenarios judiciales, políticos, legislativos. porque quiero decir algo, porque ¿para qué luchamos nosotros? Nosotros luchamos para que las mujeres tengan más derechos, y nosotras, y nuestras hijas, y nuestras nietas. Cuando Macri habilitó el aborto, no era fácil aceptar y ponerse muy contenta. Lo habilitaba alguien que destruyó el país, alguien que nos dejó con una deuda mayor todavía. Y todas pensamos, no tenemos derecho a que porque no nos gusta Macri, voy a decir, dejo de luchar por el aborto, porque estamos gestionando derechos de otras, nos debemos. Entonces, es más o menos lo mismo como Macri. No, acá Fernández habilitó. El Ministerio de las Mujeres trabajó, en algunas cosas trabajó muy bien, en otras no. Son instituciones nuevas, no es sencillo, se construyó, abrió un camino, existió. Ahora, y existió con números también, porque a lo mejor no hizo todo lo que quisimos, pero se hizo algunas cosas se hicieron. El aborto existió, se desarrolló, sirvió, está caminando, todo ese camino ya no se puede retroceder. Entonces, pensemos un poco y pensemos cómo construimos un mundo en que mejores derechos para las mujeres no sea debilitar las garantías del debido proceso. Porque cuando te utilizan para un caso y se aflojan todos los controles judiciales como en asume un juez que no tiene nada que ver y lo toma y toma medidas drásticas, cuando para tomar una medida nos cuesta mucho a las buenas juezas, no es tan sencillo, y entonces nos ponemos contentas, veamos cómo construimos un mejor, para mí desde mi punto de vista es algo que me preocupa, cómo hay que trabajar todo este tipo de delitos que por otro lado no se hablaba, se publicó procesado por violencia doméstica. No hay procesos de violencia doméstica. La violencia no es un delito en nuestro país. Ahora recién empezó a aparecer las lesiones. Hay toda una cosa mediática que desvirtúa el derecho, que muestra de repente que o sea, todo es lo mismo. Ahora hablan de lesión, tanto que él lo empieza a decir lesiones leves. Ahora ella pidió lesiones graves. Y también no son los delitos, son delitos que tienen las penas más bajas, ¿sí? Y se toman medidas. Entonces, hay acá como un mix que tenemos que aclarar mucho para que no se convierta, como dije antes, en boomerang. No tenemos que permitir. Pero también me parece que, porque hay algo en el modo en que, te diría, un sistema de poder toma estas cuestiones, ¿no? Un sistema de poder que tiene una fuerte expresión, no solo en los partidos políticos, como en los que gobiernan, sino también en el modo en que los medios están formateando y capturando el modo en que se habla, parte del aparato judicial, que me parece que por un lado tiende a seleccionar, fijar en términos absolutamente personales cosas que responden, como vos decías más temprano, a un sistema de opresión. Es decir, hay prácticas que nosotras discutimos porque son parte de un sistema muy sedimentado de opresión, de desigualdad de género, que tiene como también una dimensión violenta y que sabemos que existen muchísimas relaciones y que eso lo discutimos, pero que no basta con que, o el gesto feminista no sería mostrar al chivo expiatorio, al responsable individual, sino discutir eso también. Yo siento que cuando se corren tanto hacia ahí, es también para evitar la otra discusión, ¿no? Sacar la manzana podrida para no discutir que todas las manzanas tienen glifosato, para decirlo fácil. Claro. Pero también lo otro que hacen ahí es elegir una de las dimensiones de los feminismos, que es la dimensión más punitivista, que es la dimensión de, digamos, nuestros feminismos son muy plurales, tenemos muchos tonos, muchos sujetos, es muy plural el sujeto de los feminismos, pero hay sí una línea entre los feminismos que hace más énfasis en la denuncia y en afirmar a partir de la creencia, en la voz de la víctima,
ya la sanción correspondiente, ¿no? Privándose de lo que vos llamás el derecho a la garantía. Bueno, ese feminismo es una parte de nuestro feminismo, que es más individualista, que es más punitivo, que tiende a concentrar en casos singulares, pero también nuestros feminismos son otras cosas, que son luchas por la emancipación en general, alianzas antineoliberales, que estamos tratando de pensar todo el tiempo el problema de la desigualdad en todos sus planos. Bueno, yo siento que cuando ese sistema de poder hace énfasis, captura frases de los feminismos. Hoy este vocero tan banal y gravoso para la vida argentina, que es Adorni, usó la expresión "yo te creo", para contestarlo, "yo te creo, hermana", para contestarle a una periodista. Yo ahí siento, están produciendo un escenario de captura, que por un lado, captura que fundamentalmente trata de convertirnos en una especie de parodia, o una especie de estereotipo, que es la de la feminista policía, punitivista, perseguidora. Entonces ahí no solo están yendo a tratar un caso individual, sino también desvirtuando lo que significa la amplitud de este movimiento, ¿no? Por eso para mí el esfuerzo que tenemos que hacer es muy grande, que es construir esa diversidad, esa pluralidad, esa expresión del movimiento. No, y además, No te a veo. ver, Andrea, Sí. parece que quiere decir algo. Ah. No, te escucho, Nelly. No, a mí me preocupa mucho esto porque es muy siniestro aparte. Y también me preocupa algo que como cuando la izquierda, ¿no? Pues también somos plurales, somos plurales, pensamos diferentes, somos ricas, nos enriquecemos, pero todas tenemos una característica que no somos inquisidoras de la otra parte, no somos inquisidoras de la derecha. Entonces esto, cuando surge un problema como el otro que tuvimos, de este otro señor, el periodista, es una bambolla, se viene el mundo abajo, como si toda la derecha fuera pura santa. Y en eso voy a decir algo que a lo mejor muchos me critican, compañeros, cuando fue lo de la foto de Alberto, que fue no sé si puedo decir boludez, Andrea, acá en la radio, ¿no? Una cosa absurda, total. Todos nos sentíamos culpables cuando en realidad había miles de culpables libertarios en la calle desconociendo la vacuna. Si uno considera el hecho en sí, concretamente, de cuál fue más riesgoso, a lo mejor tuvo un valor simbólico enorme, que 10 personas se reunieran, que miles estén gritando que no hay que vacunarse, efectivamente, de riesgo de salud, para la humanidad, para la ciudadanía, era mucho más riesgoso. Y nosotros no denunciamos con fuerza esas cosas, me parece, que estamos un poco como a la defensiva, que no es fácil, ¿no? O sea, yo creo honestamente que, bueno, lógicamente, una víctima hay que creerle. ¿Qué vamos a hacer? Durante muchos años, ahora se invierte la carga de la prueba porque las mujeres hemos estado sometidas a nivel por el derecho, por la justicia, ahora toca que se invierta. Entonces, cuando uno dice yo te creo, no es que ya le di el aval total, creo lo que estás diciendo ahora, que pruebe el otro. En derecho, generalmente el que afirma un delito, si yo digo me robaron el auto, yo tengo que acreditar que me robaron el auto, no buscar a lo mejor el autor, pero sí tengo que, mi auto ya no está. En la víctima, en este caso, y lo mismo, si me dicen mataste a tal, me tienen que probar la otra parte. Ahora la víctima aquí, por eso tenemos la ley de 2645 de violencia, trae una serie de normas sobre la carga de la prueba, las pruebas dinámicas,
le da libertad al juez para la amplitud probatoria, porque son cuestiones que necesitan, pero tampoco eso significa que todas las mujeres somos maravillosas, que todas las mujeres, en fin, tenemos que ver cómo trabajamos más toda esa parte. A mí siempre me ha preocupado de no salirme del garantismo, porque por mi edad he vivido muchas dictaduras y sé qué pasa cuando no hay garantías, ¿no? Ahora, ¿cómo seguimos? Esto seguramente se va a discutir mucho en el encuentro nacional, que es ahora en octubre, ¿no? Sí, yo creo que, y además hay algo que querría agregar a lo que estamos conversando, que yo siento que en este momento hay como la ofensiva del gobierno, es tan fuerte en generar un nuevo tipo de sociedad, ¿no? Y es un nuevo tipo de sociedad que es, de mi perspectiva, distópica, ¿no? Es una sociedad muy desigual, muy represiva, sin garantías. Me parece que lo que hemos visto por ejemplo, lo que pasó con las detenciones después de la movilización por la ley, donde se estaba discutiendo en el Congreso la llamada ley Bases, nos muestra, todavía hay 2 personas presas, ¿no? Nos muestra que estamos en un momento en que el Estado de Derecho cruje, está siendo amenazado, ¿no? Tiene como está teniendo restricciones y donde me parece que todos los hechos que va construyendo este gobierno, para mí van en ese sentido de enfatizar el costado securitista, policial y represivo que tiene un proyecto que si no es muy difícil que lo sostengan, porque hoy vimos que hay 1 millón de chicos y chicas que no pueden cenar cada día en Argentina, ¿no? Con los datos que salieron. Es decir, es un proyecto donde vamos a estar asistiendo a lógicas de hambre cada vez más instaladas. Y si bien el hambre, por un lado, hace entrar en shock a la población, porque nos tiene a todos girando alrededor del problema de cómo vamos a hacer para pagar las tarifas, cómo vamos a comer, quién tiene para darle de comer a los pibes, a la gente que está con los comedores comunitarios no saben cómo atender la demanda de los barrios, digamos, estamos todos girando alrededor de la necesidad. Entonces eso, por un lado, produce un shock, pero también genera condiciones de muy difícil gobernabilidad. Y entonces yo ahí creo... Pero a mí me llama la atención, suponete, hechos como la gente se murió porque no le dieron el medicamento de cáncer. Esas banderas, claro, no están los medios. Los medios es cada vez más acá y en todo el mundo. Es muy siniestro el tema. El otro día leía una crónica de las Olimpiadas, cómo se le atacó a una mujer que es de origen, digamos, no me acuerdo, de África, creo. Se le decía que era trans porque es una persona, mujer cis, pero que tiene una conformación muy fuerte física. Entonces, como le ganó no sé a quién, se hizo todo en los trolls y las redes que ella es trans, se la bastardeó totalmente. ¿Qué era? Se decía que era trans, no, pero es una mujer que no tenía ni piel blanca, ni ojos azules, ni nada. En cambio, desfiló, ya ni me acuerdo por qué país de Europa, un señor que estuvo en la cárcel por haber violado a una niña, cumplió su condena y estaba ahí desfilando cómodamente, pero como era blanqueo de ojos azules, eso no importó a las grandes masas. Claro, ¿por qué? Porque el hecho de que él tenía esos antecedentes, los medios no lo publicitaron. Entonces, se va formando una subjetividad que nos va modelando con más racismo cada vez. También estaba leyendo que con el tema de Inglaterra, del asesinato de unas niñas por un chico que ya tiene, creo, 2 generaciones en Inglaterra, pero como es de origen también de un país asiático, ha habido unas persecuciones fomentadas también por las redes. Entonces es un mundo que si no se para toda esta historia, no sé cómo vamos a terminar.
¿Mm? No, y es donde, me parece que es eso, es un mundo donde la ola reaccionaria está muy asentada en ese tipo de expansión de discursos de odio y que tienen en la lógica digital un universo, una posibilidad de reproducción, es muy grande. Y que acá me parece en Argentina están yendo y aprovechando este tipo de casos, ¿no? Que son como las personas que transfuguean de algún modo con respecto a sus representaciones, ¿no? Diría, y a lo que le debe a sus representados y representadas. Me parece que que el triple objeto que están teniendo son los tres grandes movimientos igualitaristas de este país, que Claro. son el peronismo, el movimiento de derechos humanos y los feminismos, que son los tres, digamos, los grandes movimientos donde se puso en la idea de justicia social, se discutió el problema de la igualdad, donde se produjo ampliación sustantiva en términos de derechos. Y si vos rastreas todas cómo se vinieron dando las discusiones en el último tiempo sobre qué hace foco la refundación reaccionaria del gobierno, son derechos humanos, feminismos y peronismo, ¿no? Yo creo que lo que nosotras podemos hacer, acá creo que hay que recurrir a la sociedad civil. Y los feminismos acercarse más también a los movimientos masculinos, porque tenemos que usar la sociedad civil, los clubes de barrio, la comuna, y trabajar y ayudar a las mujeres con situación de violencia, porque esa es la forma de difundir nuestros principios, ¿no? O sea, porque si no tenemos el Estado, tenemos que ver cómo en aquellas provincias, supongamos, la provincia de Buenos Aires es diferente, pero acá trabajar un poco más con las comunas y trabajar en territorio. O sea, creo que para poder seguir bien difundiendo la ESI, por ejemplo, para poder seguir difundiendo las obligaciones alimentarias, o sea, tomar las cosas muy concretas, porque también, como en algún momento nos decían a las personas que luchaban por los derechos sexuales y reproductivos, aborteras, pero no como aborteras como la profesión, como Ligulilla me podrían decir a mí, sino despectivamente, cuando somos brujas, o que tenemos las brujas de Salem, un poco, digamos, las que somos nosotros ahora. Entonces, creo que no tenemos otra que trabajar en la cátedra, cada una en su lugar, en las asociaciones, pero ponernos más al hombro, como hicieron las socorristas con la ley, con el tema de derechos sexuales y reproductivos, que creo que es la única forma en que podemos incidir, ¿no? Y estar muy encima de la legislatura. Yo creo que también cuando uno tiene posibilidades, un sector X tiene que estar ahí vigilando qué pasa. Porque ahora han saltado los abogados. En la ley base primera estaba todo el tema sucesiones y divorcio. En la última discusión no se habló de eso. Resulta que ahora lo han sacado. Entonces la Federación Argentina de Colegios de Abogados, ellos están reclamando a muerte porque les han cambiado, se va a hacer sucesiones administrativas y divorcios también administrativos. Entonces, estar más encima aquellos sectores que tienen posibilidad controlando a nuestros legisladores, porque son los elementos que todavía podemos obtener, que en fin, que se mantenga una estructura jurídica medianamente soportable. Y además para que también sientan que no, porque ¿por qué nos atacan tanto a los feminismos? Es con lo que vos dijiste. Ahora yo nunca escucho ataque a la clase obrera, ¿no? Pero este video último que sacó este señor diciendo que la democracia o el progresismo es como una cárcel que te da comida, son burlas, son formas soeces, ¿no? No tienen pudor. Y en eso nosotros no
creo que todavía no encontramos la forma de combatir ese discurso. No, es que no es fácil porque es tan violento para nosotros. Digamos, ahí sí hay una violencia discursiva, simbólica, hay una brutalidad, hay una insensibilidad, hay una crueldad, ¿no? Puesta en juego, que también, porque ese cartelito ayer de la cárcel como lugar de igualdad, que era al mismo tiempo homofóbico, lesbodiante, pero al mismo tiempo era una amenaza, ¿no? Un lugar que a ustedes les corresponde a todas las personas que creen en la igualdad es la cárcel. Y sí, Ahí van a gusto, ¿no? Entonces todo el tiempo están movilizando esa escena de amenaza, muy al mismo tiempo que van a inteligente. visitar represores a la cárcel, ¿no? Digo, no, porque no es que no lo, digamos, no es solo una amenaza discursiva, sino que cuando van a visitar a personas que son genocidas, y están juzgados y presos por razones, por crímenes de lesa humanidad, también están diciendo que legitimarían que eso se vuelva a hacer en Argentina, ¿no? Y va bien. Entonces, esa amenaza la están poniendo todo el día en juego. Bueno, la verdad que creo que hay mucho para trabajar, mucho para pensar y ojalá que esto no dure mucho. Me preocupa la situación internacional a mí, porque en la dictadura teníamos apoyos en el exterior, ¿no? Ahora, si bien, bueno, Francia, Inglaterra mejoraron un poco el panorama internacional y ver qué va a pasar en Estados Unidos, pero acá no tenemos otra, tenemos que seguir haciendo lo que hicimos siempre, pero mucho mejor y con más trabajo. Pero las mujeres estamos acostumbradas, ¿no, Pía? Siempre Sí. tenemos un plus. Yo digo que los niños, viste que se dice, pero este gobierno igual, con los niños, siempre cuando trabajamos tema de niñez, decimos que los niños son sujetos de derecho y tienen los mismos derechos que tenemos los adultos, más un plus. Las mujeres tenemos sustantivamente, digamos, las leyes somos iguales, pero en la vida tenemos un menos plus. Y a los niños este gobierno se olvidó de ese plus también, porque como dijo ahora la gran asesora, la doctora Basset, profesora líder de los antiderechos, cuando se le preguntó qué proyecto tenían con respecto a la infancia, fue lo prioritario de defender los niños por nacer, o sea, los fetos, que como yo digo no tienen costo porque no van a la escuela, los alimenta la madre, y las niñas madres, el derecho que tengan que no aborten, para que no aborten. Entonces, si tenemos esos, profesora de Derecho de Familia, la tenemos como miembro importante de este gobierno, ahora asesora en todo el tema internacional. Entonces, que también que tuvo el coraje o el tupé de ganar un concurso como camarista, invocando todos los tratados de derechos humanos que nos protegen, porque con el concurso no tenía que haber, te tienen en cuenta eso, ¿eh? Y va a los lugares ahora internacionales y la Argentina firma que está en contra de todos ellos. Así que eso es el tema. No tienen pudor, no tienen, no sé cómo decirle, mienten y sostienen aberraciones, como alguien salió corriendo cuando un senador dijo que la licitud, la Bullrich también, vender niños, si vos tenés libertad, la libertad y el derecho de propiedad, y si sos el dueño de tu hijo, cuando dicen los niños son nuestros, los niños no son, nadie es de nadie, los seres humanos. Así que una vez más tendremos que luchar muchito. ¿Qué? Acá Andrea Tavis quiere decir algo. No, bueno, coincido con esto último que dijiste, Nelly, que hay que, nada, seguir organizándonos porque creo que es un momento de mucho dolor, ¿no?
que todo lo que ocurre nos está doliendo, pero que bueno, la única forma de poder salir de este dolor es reconstruyendo esos lazos que hemos sabido de a poco tejer y que quizá ahora estén un poco golpeados, pensados por todo lo que ha ocurrido, que quizá muchos estemos enojados, pero que bueno, tenemos que mirar hacia adelante y bueno, pensar estas nuevas formas, ¿no? Nuevas formas de construcción política. Así es, también les quiero mandar una saludo a las compañeras como Dora, que ha sido golpeada golpeada en toda esta historia. Sí. Y no gratuitamente, porque eso seguramente la van a llamar como testigo, en fin. Sí. Pero ya demostramos que no agachamos la mano. Así que ahí tenemos a las abuelas, las madres cuando salían en plena dictadura. Y tendremos que volver a salir. Tendremos que salir y creo que cuando decías lo de Dora recién, creo que a Dora la atacan por lo que ella significa para el feminismo argentino también. Sí, seguro. Y poner el nombre de ella en ese expediente tiene el único sentido de ensuciar de algún modo, de ponernos en el medio de una situación que es agraviante para ella y para todas nosotras, ¿no? Pero María Pía, hay cosas que nos están pasando que con esta historia y con otras todos los días, con lo de Logan, con esto, cómo lo manejan los medios, no nos damos cuenta. Esa comunicación de Dora es porque no podemos chatear nada, chicas. Todo esto ya está puesto y vigilando. Y eso es un ataque a la libertad de expresión y a la libertad terrible. ¿De dónde salió esa llamada? ¿Quién se hizo de ese público, ese chat? ¿Lo dijo alguien que lo recibió o está filtrado? Si ya nos dijo Bullrich cuando plantea que tiene un proyecto de ley, ya lo está poniendo en práctica. Ya lo está haciendo, ¿no? Entonces, quieren eso. El otro día estuve en una reunión y de repente escucho que está todo el mundo preocupado por esta historia. Apareció ya ese rastreo de los chats. Entonces estamos todos en peligro serio. Y con estas historias y con esta psicopateada de todos los días algo nuevo, la edad, el proyecto del Código Penal, lo de Logan, esto, la complicidad de los medios, no alcanzamos ni a ver el avance terrible que está habiendo en nuestra sociedad todos los días en cuanto a nuestros derechos fundamentales. Y de todos y todes. Porque tampoco se van a escapar los libertarios. Ya lo hemos visto como trata a cualquiera que dice que no. Entonces... Nelly, nos tenemos que despedir porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, María Pía. Para la audiencia, María Pía López es socióloga, es activista feminista y estamos muy agradecidas por tu comunicación hoy acá en Somos Nosotras. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Obra de teatro hermosa. Más de una obra de teatro, ¿no? 5. No, ahora una. No tengo tiempo. Bueno, María Pía, un gusto, un placer. Y seguimos, te vamos a seguir llamando. Seguimos charlando, ¿cómo no? ¿Cómo no? Un abrazo fuerte. Un abrazo para toda la audiencia y nos despedimos y nos vemos el próximo martes, Nelly. Nos vemos el próximo martes. Vamos a ser puntuales, ¿eh? Besos. Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo